César Vigevani para charlar un ratito. César, ¿cómo está? Buenas tardes, lo saluda Rodrigo De Vito. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien? Un placer saludar a toda la audiencia, a ustedes, y gracias por comunicarse. No, por favor, gracias a usted por estos minutitos, porque estamos en días agitados, ¿no? Ha venido y desde que llegó no paró un instante, ¿no? No, la verdad que no. Es más, creo que hoy me acabo de enterar que hay una pileta en este hotel, así que mira. imagínate que no paramos, pero bueno, sabíamos que estos días iban a demandar de este tiempo, así que bueno, nada, tratando de aprovechar a full, porque bueno, esta es una parte fundamental de también arrancar bien el proyecto, todo esto que este tiempo que hay que invertir en toda la estructuración del equipo, ¿no? Claro, sí, sin duda sí que lleva un trabajo realmente silencioso y muy complejo. Hemos escuchado atentamente cómo se dio su llegada a Alvarado, por qué eligió a Alvarado y sobre todo, bueno, su estilo de juego, su presentación, su carta de presentación para el fútbol argentino. Pero me gustaría que nos cuente un poco cómo ha sido este pasaje de 14 años en el extranjero, en el exterior, construyendo esa propia identidad y tratando de hacer fuera del país algo que es difícil, porque todos los entrenadores empiezan desde aquí, se muestran desde aquí y a partir de ahí empiezan a tener las oportunidades en el exterior. ¿Cómo es o cómo ha sido en su experiencia personal, tener que empezar afuera y cómo se fue construyendo como entrenador a partir de todo lo que le tocó pasar allí, ¿no? Sí, bueno, yo arranqué un poco, digamos, como al revés de la lógica, ¿no? Claro. Como bien lo decías vos, me tocó armar mi presentación como técnico afuera. Es muy difícil porque, siempre lo digo, uno es extranjero en el momento que pisa hasta que se va, por más años que estés en el otro país. Entonces siempre estás rindiendo examen, siempre tenés que estar rindiendo por arriba de el profesional de ese país, porque las críticas, todo es el triple, ¿no? Entonces, pero eso está bueno, pues es un grado de exigencia que a uno lo hace crecer. Y bueno, creo que de momento, en el 2008 que me tocó irme a Ecuador, fue un proyecto muy ambicioso y muy motivador, porque era ir a armar un club que por primera vez River Plate iba a tener un club en otro país. Uh-huh. Y yo creo que nadie ni nosotros pensamos dónde iba a llegar ese club, que en 3 años y medio estemos jugando en la primera edición del fútbol ecuatoriano. No lo imaginó nadie, ni el más fanático del proyecto, digamos, ¿no? Pero bueno, ese fue un trabajo de sol a sol, la verdad, y que bueno, que fue el inicio de que me marcó en la carrera, ¿no? Porque fue un proyecto que dio la vuelta al mundo, porque era la primera vez que River lo hacía, y cuando se llegó a primera división, y de la forma, el otro día hablaba yo de la forma que se llegó, ¿no? Se llegó mostrando una idea de juego, se llegó con un promedio de edad de 24 años el plantel. Para Ecuador era algo inusual, sobre todo nos tocó entrar en la segunda división, que sería como la C, después pasar a la B, y después de la B a primera división, y todo con un promedio de edad de 21 a 23 años, con jugadores muy jóvenes, con un estilo de juego. Te hablo en el 2008, cuando en Ecuador yo tuve jugadores que los largaba a Barcelona, MLS libre, porque todos apostaban a gente más grande en sus planteles. Claro. Y bueno, de ahí tuve a jugadores como Joao Roja, Marlon de Jesús, Cruz Azul, Brasil, San Pablo, América de México, o Juancito Casares, que fue más conocido porque llegó a debutar acá en la primera de River. Claro. Bueno, fue todo un proyecto que fue como el abanderado de un cambio radical en la mentalidad de Ecuador. Atrás nuestro después vino Independiente del Valle. Uh-huh. Y bueno, yo siempre digo que lo más lindo que me pasó en Ecuador fue haber sido por ahí un pionero de un cambio de mentalidad, para que esos jugadores jóvenes que eran tremendamente potenciables
no queden en un desperdicio. Y bueno, por suerte después vino Independiente del Valle y por suerte después empezaron a entender que tenían una materia prima tremenda en Ecuador y que no la explotaban. Y bueno, así arrancó mi carrera. Después eso significó quedarme 5 años más dirigiendo en Ecuador. Siempre fui a desafíos, siempre me gustaron esos desafíos que se podían hacer historia. Claro. Porque después de River de Ecuador tuve un paso por Liga Universitaria de Puerto Viejo, otro club muy, digamos, pesado, o sea, pesado porque tiene mucha gente, es un club que exige mucho. Y después agarré otro proyecto de otro club que también dio la vuelta al mundo porque fue el primer club indígena en jugar en el fútbol profesional de una liga. Y bueno, creo que siempre digo, fue uno de los proyectos que más me marcó en mi carrera porque fue algo deportivo, cultural y social. Claro. O sea, era un club discriminado por la sociedad, por la ciudad donde estaba. Era un club que el fútbol no quería darle su lugar. Claro. Y bueno, por eso digo que fue uno de los proyectos que cultural y deportivamente fue un aprendizaje tremendo. Logramos hacer una campaña histórica, ponerlo en primera división y bueno, y fue un proyecto que fue contratapa del diario Marca de España, que hubo 2 documentales en Fox y ESPN, porque era algo histórico, era el primer club de origen indígena, porque no era que todos los jugadores eran indígenas, era de origen indígena, que es Musurruna, hoy sigue estando por suerte en la primera división del fútbol ecuatoriano, ¿no? En llegar a esa instancia. Y así en esos desafíos, siempre me gustaron esos desafíos donde uno deja una marca, donde uno deja una historia. Fui construyendo la carrera, después de ahí llegó un paso por Macará y después vino el paso de Chile, Cobreloa, Huachipato, Unión Española, bueno, y después me tocó ir a Bolivia y así, pero creo que en Ecuador fue o sea, si vos me preguntás qué me sostuvo, me sostuvo una convicción, yo tengo una identidad de juego que la trato de transmitir a mis equipos, que trato que mis jugadores se enamoren de esa convicción y después la defiendan en cada partido con alma y vida, digamos. Y creo que esa convicción y defender eso fue lo que me mantuvo en todo este tiempo logrando esta carrera afuera, ¿no? Claro. Y que es lo que Dios quiera pueda transmitir acá. Claro, bueno, tiene que ver también, pienso en todo lo que acaba de decir, en una construcción social más que deportiva alrededor de un equipo de fútbol, en definitiva, ¿no? El equipo de fútbol es el que sale a la cancha, la idea de juego es la que está, pero lo que siempre se pretende también desde la idea que veo que tiene en su cabeza es cambiar un poco los estereotipos que se vienen aplicando e incluso poder darle a todo el club una idiosincrasia por ahí con algunos valores extra de los que habitualmente hay en los clubes, ¿no? Sí, siempre me movilizó ese tipo de proyectos. Y bueno, mira, para que vos tengas en escenario, Musurruna, en quichua quiere decir hombre nuevo, ¿no? Y su presidente es indígena y amaba el fútbol, y él decía, ¿por qué nosotros no podemos pertenecer al fútbol? Obviamente que no puedo tener todos jugadores indígenas, pero yo quiero abrirme a la comunidad, que vengan jugadores de todo tipo, de todas nacionalidades, a mi equipo, pero yo quiero esta institución en el fútbol profesional. Y ese club hoy está en Ambato, y Ambato tiene sus 2 clubes, como si te diría acá Aldo Civi y Alvarado, ¿no? Los 2 clubes fundamentales, principales de allá, son Técnico Universitario y Macará. Entonces, Musurruna era un club que no podía estar ahí, en ese escenario, porque y socialmente no lo dejaban. La radio no le daban cobertura, las marcas no los querían auspiciar. Y mirá, como yo siempre digo, cómo es el fútbol. En diciembre nosotros logramos el campeonato y subir a primera división, y los 2 clubes que descienden son Macará y Técnico Universitario.
Increíble. Entonces, el Club Musurruna pasó a ser el club de la ciudad, el único club de la ciudad, al otro año en jugar en primera división. O sea, el que iba a recibir a Liga de Quito, a Emelec. Entonces, se dio vuelta a todo. Entonces, las radios, las marcas, sí o sí tenían que ir, ahora sí, a tener cobertura. Entonces, eso fue toda una enseñanza. Nosotros salíamos... Si buscan por ahí información ahí en internet, hay un documental que está muy bueno de Teis Sport que cuenta toda la historia. En ese club yo llevé a Federico Almenare. Claro. A ese club, a formar parte de ese proyecto. Y Federico, bueno, después por otros temas no pudo quedarse todo el año, pero si buscas vas a ver que encontrar material donde en nuestro primer partido nosotros salíamos con una bandera que decía Musurruna también es de Ambato, o sea, es de la ciudad, claro, para que todos tengan en cuenta que no éramos extranjeros. Y bueno, siempre fui por esos desafíos, ¿no? Hoy yo lo veo al club en primera división, sólido, tiene un complejo, creo que de los 4 mejores complejos que hay en Ecuador, como tiene un estadio único en el lugar que lo hizo, donde hoy participa en un torneo internacional y va a recibir a cualquier club ahí. Entonces, bueno, eso es lo que me llevo en esta carrera, son esos proyectos lo que me llevo, porque no era un club, para mí no fue un club, fue un proyecto. Y eso es lo que me moviliza, ¿no? Y bueno, por eso también, cuando uno dice ¿por qué Alvarado?, es lo que me movilizó también venir. Claro. ¿Y qué es lo que de todo esto es aplicable en el fútbol argentino? Que es un fútbol con más rodaje, con muchas escuelas, con diferentes ideas ya aplicadas y desarrolladas. Difícilmente a veces en el fútbol argentino un proyecto integral se pueda llegar a concretar, son pocos los casos, contados con los dedos de una mano. Pero ¿qué es lo que de todo esto, de toda esta filosofía general, digamos, de aplicar cambios y de trabajar otras cuestiones, se puede aplicar en el fútbol argentino y específicamente en Alvarado, o desde su visión en este caso, ¿no? Mira, aplicar se puede todo, Rodrigo, todo. Lo que pasa es que en el fútbol argentino somos muy cerrados en que en estas cosas, en estos aspectos. O sea, nosotros creemos que por ahí lo sabemos todo, que está todo inventado, que tenemos terror en probar cosas nuevas, tenemos terror en copiar cosas, o sea, copiar aspectos o proyectos que en otros países o sea, que en otros países funcionaron. Tenemos terror, no, o sea, yo a veces siento por algunas charlas que me tocó acá con clubes argentinos, hay temor al cambio, temor a crecer. Y lo que no nos dimos cuenta, porque siempre lo digo, es que los países limítrofes fueron copiando, inclusive de lo nuestro, lo mejor de cada cosa, fueron acomodando las economías, fueron dolarizando sus economías y fueron creciendo. Por eso hoy vos enfrentás a Venezuela y no le haces 6 goles. Claro. Por eso hoy vos enfrentás, como nosotros en la eliminatoria a Ecuador, en la cancha de Boca, y no le hacemos 6 goles. Le pudimos ganar 1-0. ¿Se entiende? Y uno dice, mirá, era Ecuador. Sí, pero Ecuador hace 6 años que está creciendo. Entonces yo siento que en Argentina eso es lo que nos pasa. Y lo que encontré en Alvarado es una directiva que está abierta a eso, que para mí fue fundamental. Está abierta a eso, o sea, abierta a que un club pueda crecer, ¿tá?, bajo una identidad futbolística, pueda crecer trayendo jugadores que se acoplen a esa identidad, no el jugador que más cartel tenga, el jugador que más se asemeja a una identidad futbolística, pueda crecer, se invierte en su patrimonio, que son las ediciones formativas, si hace convenios con clubes del exterior y empieza a hacer alianzas estratégicas para que un jugador de Alvarado esté en la vidriera de otros mercados y que eso sirva también un ingreso económico para seguir creciendo. O sea, eso es lo que encontré por ahí en Alvarado, que es lo que pasa en la mayoría de estos países que fueron creciendo, ¿tá? Por ejemplo, Chile, te diría, ¿no? Otros países que tenemos cerca. Entonces, porque nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que es la materia prima, jugador argentino, que es exportable a todo el mundo.
¿ah? Entonces ellos en estos países darían cualquier cosa por tener esta materia prima. Entonces si nosotros a esa materia prima le ponemos todo lo demás, yo creo que quizás los clubes estarían con otras economías. Y bueno, yo encontré en Alvarado gente que quiere ir por ese camino, y bueno, nosotros es lo que más cómodo nos sentimos. Claro. Bueno, imagino que también está en la cabeza lo difícil que es que eso se vuelva luchar contra lo establecido, ¿no? Porque también forma parte de eso, Claro. como le pasó en Ecuador con este equipo que nos mencionaba. Hoy acá en el fútbol argentino, traer algo distinto, te dicen eso que nos acaba de decir, no, acá ya está todo inventado, no venga con cosas nuevas, ¿no? Claro, tal cual, pero está todo inventado, no venimos con cosas nuevas, pero hoy tenemos muchísimos clubes de primera división, te digo, con una economía fundida, Sí. con que si los jugadores hoy los jugadores ya no te dicen no me voy a Europa. Hoy Bolivia te saca un jugador competitivo, te saca un jugador bueno, porque por ahí le puede pagar $20.000, ¿se entiende? Uh-huh. Y le puede pagar en dólares. Entonces hoy esos mercados empiezan a competirte y fuerte y vas creciendo. Entonces nos tenemos que dar cuenta que no tenemos todo inventado, tenemos que hacer un cambio, porque si no cada vez estamos también nosotros devaluándonos. Tenemos la materia prima, pero cada vez nos estamos devaluando más, porque de hecho se ve reflejado en las elecciones. O sea, nosotros nos agarramos a Venezuela y le hacemos 7 o 5 o 6, ¿se entiende? ¿Y por qué no le hacemos? Bueno, porque también o a Ecuador, porque Ecuador también al estar dolarizado y empezar a crecer, también se empieza a traer jugadores, entrenadores y de otro, y empezaron a crecer también con esos entrenadores, jugadores que fueron a potenciar los mercados. Entonces nosotros, me parece que yo viéndolo de afuera, en muchos aspectos quedamos atrás de países limítrofes, ¿no? En Europa, y bueno, y yo creo que de a poco, no sé si fue la pandemia o no, hay clubes que están empezando a decir hay que cambiar. Uh-huh. O sea, hay que ir por otro camino. Pero bueno, creo que en Alvarado eso me parece que es un punto fundamental, ¿no? Porque creo que lo tienen claro, que hay que abrirse a otro camino porque si no, esto me limita el crecimiento, ¿se entiende? Claro, claro, sí, sí, sin dudas, y bueno, por eso lo queríamos remarcar, porque o sea, no habíamos hablado todo esto, con usted no habíamos tenido el tiempo de hacerlo, pero me parecía que había algo más atrás de una llegada de un entrenador a un equipo de fútbol. A eso me refería, me parecía que había algo más atrás, y por eso quería que bueno, se profundice en ese tema. Está claro que después la pelota entra o no entra es otra cuestión, pero sí, ese cambio cultural es realmente importante porque sirve para que el mundo del fútbol sea distinto también. En la conferencia de prensa de presentación me quedó pendiente que usted dijo que tenía una anécdota con Mar del Plata y no la pudo contar porque no alcanzó el tiempo. ¿Qué anécdota tiene con Mar del Plata? No, una anécdota que me pasó el último día, es una linda anécdota, ¿no? En el momento que estábamos arreglando todo con Alvarado, yo me encontraba en Estados Unidos porque además para mí era importante algunas reuniones que yo estaba gestionando allá, que Dios quiera se puedan anunciar en un futuro porque tienen que ver mucho con el proyecto nuestro en Alvarado, ¿no? Uh-huh. Y además porque creo que van a potenciar muchísimo el proyecto. Y en uno de los días que yo salía de esa reunión, tomo un Uber y la persona que manejaba el Uber era argentino, entonces nos ponemos a hablar y él me dice, qué bueno, argentino, digo, ¿hace mucho que estás acá? Sí, hace muchos años, hace 20 años, pero bueno, y le digo, ¿dónde sos? Soy de Mar del Plata, me dice. ¿Mm? Digo, qué lindo, le digo, sí, soy de Mar del Plata, bueno, obviamente, la mejor ciudad para vivir, digo, que yo iba sentado en el asiento de atrás, y digo, qué bueno, me dice, ahora voy a viajar a Mar del Plata porque quiero ir a ver el Mundial allá, se vive de otra manera, y aparte a visitar a mi gente, y bueno, entonces le digo, ¿y sos de Mar del Plata? ¿Y de qué cuadro sos? Del único, me dice, de Alvarado, no hay otro club, me decía él. Y le digo, qué bueno, y ahí nos empezamos a hablar, y le digo, ¿y qué pensás de Alvarado? Y no sé, ahora me dice, trajimos un entrenador nuevo, vamos a ver cómo nos va. Entonces, bueno,
así se fue dando la conversación hasta que me dejó en el departamento y le digo, bueno, ponele fe al entrenador nuevo, le decía yo. Sí, vi que dirigió en otros lados, pero bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos una hinchada difícil, brava, le digo, no lo puteé tanto, le digo, dale, no, siempre apoyando, bueno, y ahí cuando me bajé y yo le voy a dar la mano, yo me río y él me dice, pará. Me dice, vos no serás César Vigevani, ¿no? El técnico de Alvarado. Increíble. No, fue increíble, porque después me dijo, no, pará, no tenemos ahora una foto, mi viejo se muere, fanático, todo, bueno, y ahí tuvimos como 40 minutos más de toda la pasión de Alvarado, y yo le decía, sí, quédate tranquilo que vi todo, vi las previas, vi todo, pero bueno, imagínate, uno dice, en este lugar, ¿no? ¿Dónde me encuentro un hincha de Alvarado? O sea, viste lo que es el fútbol, ¿no? La pasión y todo eso. Increíble que tomando un Uber en Estados Unidos te encuentres con un hincha de Alvarado hablándote de vos mismo, una cosa increíble, realmente. Claro, una cosa que además me dijo, te voy a ir a visitar al predio, o sea que en cualquier momento lo tengo acá porque se venía a ver el Mundial. Claro, en cualquier momento, cualquier momento aparece. Por ahí no está escuchando. Es probable, así que bueno, ya sabe que tiene la oportunidad de haberte conocido antes, de haberte apoyado desde el principio. Exacto. César, gracias por el tiempo, un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes, Rodrigo, abrazo grande. Hasta luego. Bueno, César Vigevani, increíble anécdota. Tomarte un Uber en Estados Unidos y que el tipo que maneja sea de Mar del Plata, sea de Alvarado y te diga, no, ahora trajimos un técnico nuevo, vamos a ver cómo andamos. Y lo tenés sentado atrás el técnico nuevo, increíble. Cosas que el fútbol nos permite compartir en este caso. Bueno.